Vamos a ubicarnos en Mateo 3, verso 8. Es una palabra conocida. Es una palabra que hemos leído muchas veces. Y si no la han leído, tiene tarea esta semana. Mateo 3. Vamos a leer Mateo 3. Ubíquese ahí en la palabra, en su Biblia, o me siga acá en la pantalla. Si la tiene en su Biblia, me dice amén. Vamos a esperarlos. Bueno, estamos listos. Dice esta versión: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. La versión de HH, quédate ahí. La versión de HH dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que ustedes se han vuelto al Señor. Más claro todavía. La versión NTV dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Es más claro todavía, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Más claro todavía. Es una palabra que digo que es conocida porque estas son palabras de Juan el Bautista, no son palabras de Jesús. Recuerden que Juan el Bautista es la voz que Dios levanta después de 400 años de un silencio de Dios. Recordemos que Malaquías fue el último profeta que habló de parte de Dios. Después de Malaquías hubo un período de 400 años de silencio donde Dios no volvió a hablar más a Israel. Ellos esperaban a Elías, porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Elías iba a ser levantado en el tiempo final, pero resulta que no estaba hablando de Elías. Y Juan el Bautista, dice la palabra, que estaba vestido, su vestido era de piel de camello y tenía un cinto, tal cual Elías también. Y cuando los judíos conocedores que esperaban que Dios volviera a hablar, ven a Juan el Bautista, ellos se identifican y saben que es la voz que Dios le envió después de tantos años de silencio. Claro, ese silencio obedece a muchas razones, pero Dios vuelve a hablar, que es lo importante. Y lo que me llama la atención de Juan el Bautista y de este capítulo es que es el mismo mensaje que después Jesús comienza a hablar. Fíjense que Juan el Bautista comienza a llamar a Israel al arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, es el mismo mensaje. Y cuando veo a Juan el Bautista le está hablando a los judíos, a los fariseos y a los saduceos de la época. Los fariseos y los saduceos estaban acostumbrados a solamente tener una chapa que decían: yo soy hijo de Abraham, por eso tenían todo. Y ellos sí supieron identificar que esa era la voz que Dios les había enviado. Pero claro, el mensaje choca porque la actitud de ellos, de los judíos, es una actitud totalmente diferente. Por eso tiene que llamarlos al arrepentimiento. Y quiero entrar de una vez a lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que predica Juan el Bautista? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que traducida al griego en el original es metanoia. Metanoia es la palabra para arrepentimiento. Y la metanoia, lo que él predica o está trayendo, es un llamado a un cambio de disposición mental. Ellos estaban acostumbrados de cierta forma, ellos habían agarrado la ley y habían hecho de ella muchas interpretaciones, muchísimas. Pero Él les está llamando la atención y son palabras que hoy vamos a rescatar para nosotros.
Les está diciendo, debe haber una disposición en la mente, debe haber un cambio de mente, que es lo que significa la palabra metanoia, cambio de mentalidad. Estas palabras que él pronuncia es el mensaje principalmente contra estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y para conocer un poco más de ellos, los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban en cambio que Dios era el creador de todo. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, eran personas pudientes, y los fariseos pertenecían a la clase media. A diferencia de estos fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Lógicamente, ellos estaban esperando la llegada del Mesías, pero este Mesías del cual ellos estaban imaginando no lo vieron llegar, porque sencillamente Juan el Bautista fue levantado o fue el precursor para que viniera. Él dijo, detrás de mí viene uno más grande que ni siquiera yo soy digno de atarle los cordones de las sandalias. Y Juan el Bautista comienza a predicar este mismo mensaje, pero esta gente todavía se acercaron a Juan para conseguir otra cosa. Los saduceos eran miembros del Sanedrín, imagínense, eran los que gobernaban política y religiosamente a los judíos. Y los fariseos eran los rabinos de la época. Ahora, Juan denuncia, porque Juan es un profeta también, levantado por Dios. Era un hombre frontal, era áspero, igual que los profetas del antiguo pacto. Pero Juan acusó a los líderes de que ellos parecían ansiosos por la llegada del Mesías. Y esa era la impresión que ellos transmitían, que ellos estaban, al igual que todos, ansiaban la llegada del Mesías. Pero obviamente ellos no se arrepentían de las cosas que venían practicando o haciendo. Y Juan el Bautista está llamando a preparar los corazones. No solamente es un arrepentimiento de acciones, sino que es mucho más profundo. Es el cambio de la mente y del corazón. Por tanto, Juan, me gustan estas palabras, demanda frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el mensaje que trae Juan, el llamado al arrepentimiento. Ahora, algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos. Que me arrepiento porque me sentí mal por tal acción. Y algunas personas comienzan a sentir esa culpa y esa pena por las cosas malas que hacen, por los pecados. Ahora, arrepentidos, metanoia, es una palabra que trasciende lo que sentimos, el sentirnos mal. Es una palabra que además de sentirnos mal requiere acción. Por eso él dice arrepentidos. No basta con cambiar acciones o actitudes externas. Quiero decirle hoy que lo que leía la pastora en Filipenses según Pablo, todo el arrepentimiento lo produce Dios en una mente cambiada, en una mente que ha sido renovada por el Señor. Cuando alguien tiene disposición en el corazón, en su mente, está dispuesto a rendir, a cambiar, no para que se vea lo externo, sino ese arrepentimiento nacerá del corazón porque viene de parte de Dios. El arrepentimiento es algo que demanda nuestra acción. Juan les está diciendo, hey, cambien su manera de pensar. No solamente se sientan culpables por lo que han hecho, por lo que han venido haciendo, sino que hay algo mucho más trascendente que cambiar ciertos comportamientos. Desgraciadamente, la religión se ha enfrascado y le ha puesto mucho énfasis a que el ser humano tenga que cambiar de manera externa. Y cuando alguien se ocupa de que los demás produzcan cambios externos, está dejando de lado lo más importante, porque el cambio más importante viene del corazón. Cualquier persona puede cambiar cosas, cualquier persona puede dejar un vicio,
pero no significa que esté arrepentido o que haya cambiado su manera de pensar. Es algo que viene de Dios. Y es lo que Dios está demandando para nosotros en este tiempo. Es lo que Juan predica en ese tiempo también. El arrepentimiento o el cambio profundo vendrá siempre desde lo interno. Esto no son cosas que tenemos que hacer para poder agradar a Dios, porque nadie puede ni podrá agradar a Dios por lo que haga, porque yo soy bueno, porque yo ayuno, porque oro, porque hago cualquier cantidad de activismo evangélico. No se trata de estas cosas. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que si esas cosas no provienen del cambio del corazón, todo lo que yo haga externo, Dios no lo recibe. Pero cuando es algo que me gobierna y que ese cambio proviene de lo más interno de mí, todo lo que yo produzca es bueno y Dios lo recibe. Repito, el arrepentimiento es un cambio profundo de lo interno. Y cuando tú cambias desde adentro, cuando al Señor tú le das cabida para que more y gobierne tu vida desde adentro, amados, se producirá un cambio de dirección en nuestras vidas. Es lo que Juan está planteando a Israel, a los fariseos y a los saduceos. Es lo que Él está estableciendo en las personas a través de este mensaje. Quiero decirles que el mensaje principal de Juan no era: ustedes son pecadores y necesitan arrepentirse. El mensaje principal de Juan no se basó en eso. El mensaje principal de Juan era: el Rey, el Mesías, ya viene. Lo que estábamos esperando durante 400 años ya llegó, ya está aquí. El Mesías viene, por eso preparen sus corazones. Y Él dice: aplanen las veredas, que en los caminos no haya estorbo, y en lo espiritual pasa igual. No deben, cuando en las carreteras de la antigüedad, cuando ellos transitaban, eran senderos y era un terreno árido, con huecos. Era un terreno inestable. Pero mucho más que eso, Juan está llamando la atención de ellos y de nosotros en lo espiritual, en nuestros corazones, en nuestro interior. Hay muchas cosas que tienen que ser quitadas. Hay espacios que deben ser llenados por el gobierno de Cristo. El mensaje de Juan entonces era un mensaje: el Rey viene, el Mesías viene. Claro, hoy nosotros tenemos el entendimiento que el Mesías ya está en el corazón de nosotros, gobernándonos. Pero en ese tiempo Él tiene que hablarles de esta manera: lo que estábamos esperando, el Mesías ya viene. El llamado al arrepentimiento que hace Juan es la reacción a la noticia de lo que hoy ya tú eres participante. Es la reacción a lo que ya tú eres en Cristo. Es la reacción que debe haber en nuestros corazones de que ya somos hijos de Dios, que tú ya estás reconfigurado para andar en una nueva vida. Hermanos, repito, estamos reconfigurados, no para andar según nosotros, sino según lo que ya se instaló en nuestro interior. Que hoy ya somos portadores de eternidad, que hoy ya somos portadores de su gloria, y por lo tanto necesitamos producir un cambio que venga desde adentro, para que se nos pueda revelar nítidamente lo que ya somos en Cristo, lo que ya eres en Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Somos en Cristo hijos de Dios. Somos en Cristo, estamos unidos con el Señor. Ya somos un solo espíritu con Él. Hemos sido comprados con alto precio y ahora le pertenecemos a Dios. Quiero decirte que lo que somos ya eres participante de este reino, que eres un hijo de Dios, que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, que tú has sido escogido por Dios
desde antes de la fundación de las cosas, que has sido redimido y que ya fuiste perdonado de todos tus pecados y hoy estamos completos en Cristo. Eso somos. Ahora, por causa de esto que somos, es que tenemos que volver a mirar qué necesito cambiar aquí. Es un llamado, cambien su manera de pensar, porque cuando cambio mi manera de pensar, mi manera de conducirme y de vivir será otra. Y por supuesto estará alineada a la imagen que Dios tiene de nosotros. Si el Hijo de Dios está ya morando en nosotros, que es una verdad, hermanos, nuestra ocupación principal será: quiero dar a esta medida y quiero ser la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Por lo que ya somos en Cristo, por eso debe producirse un cambio en la mente, en el corazón. Vuelvo a repetir, amados, no se trata de acciones, se trata de una metamorfosis, es decir, de un cambio de forma, de un cambio de fondo, de un cambio interno. No quiero que me vaya a malentender y usted vaya a pensar, bueno, pero entonces las obras no importan. Repito, las obras importan para Dios cuando viene de un corazón que está rendido a su gobierno. Esos son los frutos que Dios espera, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Juan habla tal cual los profetas del antiguo pacto, arriesgando también a ofender, y vaya que se ofendió a mucha gente. Y hay gente que por no predicar la verdad prefiere no hablar de estas cosas, porque hay lugares donde parece que lo más importante es tratar con suavidad a las personas, pero hay otros lugares como estos en donde estamos empeñados con un objetivo claro de hacer que todos entendamos lo que somos en Cristo, y si por esa causa tenemos que ofender o confrontar, hermanos, tendremos que recibir la palabra, porque para eso es su palabra. Juan habla de esta manera áspera, arriesgando a ofender. Advierte también con estas palabras y este mensaje que Dios requiere de esta gente un arrepentimiento sincero, honesto, que Dios lo que demanda también de nosotros es vidas cambiadas. Juan critica a esta gente por la hipocresía que ellos manifiestan, por decir que ellos ya se habían arrepentido, porque él estaba llamando a arrepentimiento y comenzó a bautizar, y ellos se acercaron para recibir lo mismo. Pero debían también dar evidencia de arrepentimiento genuino. Y la palabra hoy instalada en nosotros demanda evidencias genuinas, frutos genuinos de nosotros, que demuestren a Dios que ya este cambio de mente es un cambio verdadero y que hay un cambio de conducta. Y cuando hay un cambio de conducta, ese es el fruto digno, permanente, que Dios quiere recibir. Acompáñame a Colosenses 1:6. Dice, este evangelio está dando fruto. Esta buena noticia que es el evangelio, que es la buena noticia de lo que somos y recibimos de parte de Cristo, está dando fruto, dice Pablo, y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Amados, el arrepentimiento en nosotros debe dar un fruto continuo. Cuando hay un sincero arrepentimiento, no es cuando hay remordimiento, eso ya lo hemos hablado. El remordimiento es otra cosa. El remordimiento te hará sentir culpable por un espacio de tiempo. Pero si es remordimiento, volverá a alguien a hacer lo mismo que hizo. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, sincero, se comenzará a dar el fruto que Dios espera. Y Pablo lo dice,
que esto que ustedes han recibido, que es el Evangelio, que es la nueva naturaleza, que es Cristo, continúe gobernando sus vidas para que puedan dar fruto. El verso 10. ¿Para qué es este fruto? Producto del cambio de nuestra mente y de nuestro corazón. El verso 10 lo explica. Ese fruto es para que vivan de manera digna del Señor. Wow. Para que ustedes vivan de una manera digna de Dios. Por sus actitudes y malas acciones, ustedes estaban alejados de Dios, y eran sus enemigos. El verso 22 puede decir conmigo, pero ahora, díganlo otra vez, pero ahora. Fíjate lo que dice la palabra acerca de nosotros. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos como, otra vez, de presentarlos. ¿Quiénes son santos acá? Porque su vida en nosotros nos presenta santos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, además dice, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¡Qué maravilloso es Dios! El cambio y el arrepentimiento en alguien produce esto. Lo presenta santo, irreprensible, lo presenta intachable delante de Dios, porque fuimos reconciliados. Por eso Pablo dice que ustedes antes estaban alejados, pero por Cristo, por la muerte de Cristo, ustedes cuando estaban allá fueron sacados de ahí y fueron reconciliados, y ahora es nuestra nueva realidad. Es la realidad de los que están cada día entendiendo que debe haber un cambio de mente y de corazón. La realidad de los transformados, la realidad de los cambiados es que siempre delante de Dios serán vistos como santos, como intachables, como irreprensibles. Es tu nueva realidad hoy por estar en Cristo. Ahora, no se puede dar fruto de arrepentimiento en toda buena obra si primero no hay un cambio de mente, no hay un cambio en el corazón. No se puede dar fruto verdadero de arrepentimiento si no hay una transformación en el corazón. Nosotros no podemos vivir la vida y los días como lo viven los demás. Nosotros tenemos propósito, destino. Nosotros estamos ya claros de dónde estamos, de lo que formamos, de lo que ya somos en Él, de cómo ya nos ve Dios. Por esa causa, todos los días Dios nos llama a vivir de esta manera. El mensaje de Juan nunca fue para condenar a nadie. Esta palabra no es para condenar nuestra condición, es para abrirnos los ojos y hacernos entender de lo que ya somos y dónde estamos y a quién le pertenecemos. Y por esa causa no perder esto tan grande que sucedió en nosotros a través o en la cruz, a través de Jesús. Es un llamado a que podamos darle un valor, es un llamado a subir el valor de lo que ya dice la palabra que somos, y lo hablábamos el miércoles también. Es un llamado a entender que por causa de lo que ya somos, debo mirar qué necesito rendir en la cruz. Y después que rinda todo en la cruz, ir más allá de la cruz. Hay un lugar que es la cruz, hay un lugar donde tenemos que ser crucificados, donde somos aniquilados, donde somos limpiados, y después de la cruz caminar así, de esa manera, avanzar de esa manera. No hay frutos dignos si no hay una disposición en el corazón de poder rendir algo al Señor. Por eso Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Esto es interesante. Que ustedes se presenten como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera, presentándolos ante Dios, viviendo así todos los días ante Dios, dice:
ese es el verdadero culto que deben ofrecer a Dios. Wow. El verdadero culto, voy a repetir por causa de algunos que nos están visitando, aunque ustedes ya lo sepan. Digo, Pablo, a mí no me es molesto repetir, porque en la repetición hay claridad y hay verdad. ¿Cuántos salimos? Todos salimos de un pensamiento, un entendimiento de querer algo nuevo. Hermanos, si tenemos que repetir ciertas cosas durante tanto tiempo hasta que se haga carne en nosotros, lo vamos a hacer. Pablo lo hizo. Yo no soy menos que Pablo, yo lo voy a repetir también. Ahora, el verdadero culto a Dios del cual nos habla no es esto. El verdadero culto no es venir el miércoles o el domingo, que son nuestros días de reuniones. Eso no es el culto a Dios. Repito, el verdadero culto a Dios es tu vida rendida a Dios todos los días, aun cuando no estés en el lugar de reunión. Dice Pablo, ese es el culto que Dios espera. Pero el que no ha sido cambiado y renovado, le costará entender esto, le costará producir esto, le costará entender que aunque no esté en el salón o en la reunión, seguirá viviendo de la misma manera. Pero hay gente que el culto que le dan a Dios es lo que cantamos, como hoy, tan hermoso que se veían ustedes cantando al Señor. Y de paso cantando con una letra de entendimiento. Porque hace falta eso también, una reforma en lo que cantamos. Ahora, vuelvo, el culto a Dios es, repito, vivir de la manera en que Pablo nos recuerda. Presenten sus vidas como ofrenda viva. Hay algo interesante de la ofrenda. Y para que sea una ofrenda, ¿qué debe haber? Para que sea una ofrenda, ¿qué debe haber? Debe haber un sacerdote, debe haber un altar y debe estar la ofrenda. Esos eran los tres requisitos para darle culto a Dios. Sacerdote, un altar y la ofrenda o el animal que se va a ofrecer. Hoy, después de la cruz, entendemos que el verdadero culto a Dios te dice que tú eres el sacerdote, que tú eres el altar y que tú eres la ofrenda. Ahora, por esa razón, somos el culto a Dios todos los días. Pero resulta que alguien que vive como ofrenda viva sabe que debe vivir siempre con un cambio de mente, con un cambio en el corazón. Verso 2, por eso dice Pablo, no vivan ya. Puedes repetir conmigo, no vivan ya. Le puede decir al que está al lado, no vivas ya. Aquí viene la palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, diga conmigo, al contrario. Mire lo que dice la palabra. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y así lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. De manera que para yo conocer la voluntad de Dios, necesito vivir de esta manera, siendo la ofrenda viva, el culto agradable a Dios, no viviendo de acuerdo a los demás viven sus vidas, sino que yo soy cambiado y renovado y arrepentido, el cambio de mente, la disposición del corazón, para que así podamos conocer qué es lo que Dios quiere y hacer siempre lo que Dios quiere. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra voluntad, se trata de conocer la voluntad de Dios. La NTV dice, por eso, hermanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, por favor, recíbanme esto. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Es difícil esto? No. Pastor, es difícil. ¿Por qué? Porque yo me equivoco, porque cometo errores.
Vuelvo a repetir, nuestros errores, nuestros pecados, entre comillas, que los pecados que normalmente se juzgan son las acciones. Todo eso, según la palabra, ya fue perdonado en la cruz. Pero cuando yo me sé y me veo perdonado, entiendo que fallé. A lo mejor lo hice consciente o inconscientemente, pero cuando yo entiendo que he sido perdonado y he sido renovado en mi manera de pensar, amado, yo no agarro ese perdón para vivir como quiero, sino para corresponder a Dios con una vida que le agrade a Él. Cada vez más que nosotros disminuimos y Él aumenta, entonces nuestros pecados o nuestros errores o las malas acciones irán desapareciendo, porque es un asunto que Dios hará y está construyendo en cada uno de nosotros. No se trata de que tengamos que cohibirnos de cosas, se trata de que es su obra. Pero diga conmigo, necesito metanoia. ¿Qué es metanoia? Necesito eso. Necesitamos eso. Solo cuando entiendo estas cosas puedo producir un fruto verdadero. Dios exige hoy cambios. Que no te agarre este año solamente en intentos. Quiero pedirte que hayan acciones concretas con compromiso para Dios. A lo mejor en enero, cuando comenzamos este año, prometimos tantas cosas a Dios. Quiero llamarte hoy a la reflexión. Si lo que le prometimos a Dios que le íbamos a dar o que íbamos a sacrificar, lo hicimos o todavía nos ha costado. Esta palabra es para todos hoy. Hoy es un muy buen día para decir, Señor, es verdad, necesito un cambio de mente en mi corazón. A lo mejor no he administrado como tú quieres mi casa, o no he administrado mi vida o mis asuntos. Que podamos hoy entender a través de esta palabra qué necesitamos cambiar dentro de nosotros, lo que nadie ve, sino que Dios ve. Cuando Cristo está viviendo en el hombre, en una mujer, cuando Cristo entra en el corazón de nuestras vidas, somos cambiados, somos hechos nuevos. Tiene que haber una mentalidad diferente, porque nadie se puede sentir cómodo con su manera de vivir en contra de la palabra. Dice Pablo que la tristeza, y ahí podemos ver que el Espíritu está en nosotros, que la tristeza que viene de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Usted no se puede sentir bien cuando hizo algo que no está bien. Y nos sentimos a lo mejor mal, quebrantados, y tendremos la necesidad de ir a Dios, de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando Dios, cuando el Espíritu, cuando su vida está en nosotros, producirá esa tristeza. No lo hice bien, necesito arrepentirme, necesito cambiar esto o aquello. Pero dice que la tristeza que viene según el mundo es para muerte. Porque alguien que no tenga claro, porque alguien que no haya sido renovado en su mente, hará las cosas que no están bien y no sentirá nada, sino que se sentirá cómodo. Ese está muerto. Ese está separado de Dios. Pero ahora, según Pablo, ya nosotros ya morimos, pero fuimos resucitados juntamente con Él a esta nueva vida en donde todos los días el Señor, cuando me pida algo que debo rendir, lo hago por amor y por causa de su nombre. Cuando Cristo ya es el centro de nuestras vidas, es cuando podemos presentar ese culto que Él requiere, el culto verdadero, el fruto verdadero, que consiste en ofrecer cada momento, todos los días de mi vida, cada acción a Dios. Puede levantar su mano conmigo y voy cerrando. Primera de Pedro 2:9.
lo que dice Dios y lo leímos el miércoles. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Wow. Hay grandeza en esto. Sigo. Ustedes son sacerdotes al servicio del Rey. Ustedes son una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Y además termina, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No dice serán, son el pueblo de Dios. Como soy así, en mi humanidad así, así como eres, porque Dios no te va a dejar igual tampoco. Dios nos ama tal como somos. Está bien, cuando llegamos Dios nos ama, pero Dios no te deja igual. Dios produce el querer y el hacer para agradarle. Antes ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido. ¿Cuántos han recibido la compasión de Dios? Qué grande es Dios. Viéndolo desde el punto de vista de Pedro, me resta decir que entendiendo porque esto habla de la posición que tenemos hoy en Cristo. La posición que usted y yo tenemos en Cristo supera y vale mucho más que cualquier posición que alguien pueda tener en esta tierra. Viéndolo desde este punto de vista, lo que habla Pedro debe llevarnos a vivir de la manera en que Juan habló como iniciamos. Arrepentíos y den frutos dignos. Viendo lo que somos, lo que describe Pedro, ahora la disposición de mi corazón y de mi mente para vivir como agrada a Dios debe gobernar mi vida, debe gobernar mi matrimonio, debe gobernar mi familia, debe gobernar todo mi entorno. Somos pueblo elegidos por Dios. Nosotros hablamos y hay un mensaje que tenemos acerca de la elección. Y cuando alguien era elegido, era porque habían cualidades muy distintivas de otro. Yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. Palabras de Jesús. Pero somos elegidos ¿para qué? Para dar frutos, para llevar frutos, para producir solo los frutos que Dios quiere. Los frutos que Dios quiere. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Esto ha sido un mensaje, una reflexión sencilla, comprensible, directa. Y cada vez que Dios nos convoca y nos reúne acá, siempre tiene un fin, una finalidad, un objetivo. Nunca será mi objetivo el poder señalar los defectos de nadie, porque esto también es para mí. Porque esto también me incluye. Y Dios es así. Dios lo que quiere seguir edificando, eso es lo que nos trae para seguir sumando en su cuerpo, en su iglesia. Quiero que hoy puedas decirle al Señor, Señor, me dejo gobernar por ti, por tu palabra. Quiero que hoy, antes de irnos a nuestras casas y a los que nos ven en el canal, que podamos darle un valor eterno a las palabras que hacen tantos miles de años atrás que quedaron plasmadas, pero que hoy cobran más vigencia que nunca. Arrepentidos y da frutos dignos. Que podamos tener hoy
el privilegio de decirle: Señor, quiero que gobiernes todo aquello que todavía no te he sometido o no te he rendido. Quiero que tu verdad y la exposición a tu luz pueda llevarme al lugar específico de mi vida, de mi interior, para saber qué todavía le hace falta al gobierno de tu Hijo. Que tú le puedas decir: Señor, anhelo ser fiel en todo lo que me has dado. Quiero ser fiel a la vida de tu Hijo que hoy está en mí. Quiero administrarla correctamente. Quiero ser fiel. Quiero administrar bien mi casa. Quiero administrar bien mi familia, mi matrimonio, mis hijos. No buscamos la aprobación ni la gloria de los hombres, sino que buscamos ser hallados confiables para Dios. Buscamos ser hallados confiables para Dios. Y si Él te eligió, es porque te vio confiable para depositar su Hijo en ti, para depositar su Espíritu Santo en ti. Porque Él ve en nosotros esas capacidades. Que haya una sensibilidad en el corazón, que no haya un endurecimiento del corazón cada vez que somos expuestos a la verdad. Si oyereis hoy atentamente su voz, no endurezcas el corazón, sino que más bien puedas sensibilizarte a la voz de su Espíritu y puedas decirle: Señor, quiero que tu Espíritu me guíe, que me lleve a lo que tú quieres. Solamente, Señor, queremos ser hallados administradores fieles de los asuntos eternos que se nos han confiado. Padre, oramos para que cada vez más, para que nítidamente se nos revele tu Hijo en nosotros, para que se nos revele de manera clara tu Espíritu Santo que hoy ya está dentro de nosotros. Señor, hoy quitamos toda resistencia de nuestra mente, de nuestra humanidad, para recibir tu palabra, para recibir tu consejo, para recibir tu guía. Señor, gracias por lo que se ha impartido en nosotros. Gracias, Señor, por esa elección que sucedió antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra. Señor, gracias por habernos visto. Gracias por habernos elegido desde antes. Gracias porque por amor, Señor, nos llamas la atención. Que nuestra vida no esté enfocada en los asuntos terrenales y temporales, sino que más bien lo eterno pueda consumirnos y pueda gobernarnos. Señor, que la vida del resucitado cada vez más tenga vigencia y gobierno en nosotros. Que la vida del resucitado pueda absorbernos para que cada vez más haya menos de nosotros y haya más de ti, más de tu imagen, más de tu Hijo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, y honramos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Termino como empezamos. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimientos. Por tanto, demuestren con su conducta que han dejado de pecar, que con su manera de vivir se han arrepentido y han vuelto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor?